Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 29 de agosto, lunes de la semana 22 del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista, en la primera lectura leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Recuerda que ya al haber iniciado la semana pasada la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, inmediatamente nos encontramos con ese tema que es el que está tratando San Pablo al inicio de la carta. Es decir, que Dios no escoge a los sabios, que Dios no escoge a los poderosos, que Dios no escoge a los nobles, que la gran sabiduría de Dios es la locura para los sabios, que es el escándalo para los judíos, y esa sabiduría es la cruz de Cristo. Y en ese sentido, San Pablo comienza ahora a explicar de qué manera él ha predicado el Evangelio en esa comunidad de Corinto. Cuando llegué a la ciudad para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje. Fíjate qué importante es esto para que entendamos todos y cada uno de nosotros cómo estamos llamados a predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces nos vemos limitados porque decimos, pero es que yo no tengo el conocimiento, yo no tengo el no sé qué, yo no tengo el don de la palabra, yo no tengo no sé cuánto? Para predicar el Evangelio no se necesita la sabiduría de los hombres, se necesita la sabiduría de Dios. ¿Cómo obtengo la sabiduría de Dios? Leyendo su palabra, meditando su palabra, haciendo oración con Él, pero sobre todo teniendo una relación viva, personal con nuestro Señor. Oye, cuando a mí una persona me cae bien, se la vendo a los demás. ¿Qué quiere decir se la vendo a los demás? Que hablo bien de esa persona. Oye, no sabes lo bien que me cae fulano, no, es muy simpático, es muy no sé qué. ¿Por qué? Porque tengo una relación y la persona que me escucha ya se siente atraída por esa persona aunque no la conozca, porque yo la he preparado a esa relación a través de mi relación personal. Si yo tengo una relación personal con Dios, si yo tengo una relación personal íntima con mi Señor Jesucristo, entonces lo transmito a los demás sin necesidad de la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana. ¿De qué resolvió hablar Pablo? Hablarles de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Pero esto tal vez no vende. Mira, hay muchas personas que andan temiendo y buscan ocultar la evangelización. No hablemos de religión, no hablemos de Jesucristo, no hablemos de Dios, no hablemos de los mandamientos. Hablemos de valores. Y por ahí insertamos, a ver si insertamos en algún momento el Evangelio. Hermano mío, así no se predica el Evangelio. Cuidado porque es una gran mentira. Cuidado con este pensamiento, porque es una gran mentira. Imitemos a Pablo. Hay que hablar de Jesucristo, hay que hablar de Él.
No ponernos a hablar de otras cosas, hablar de Jesucristo, con confianza, directamente. ¿Cuánto miedo hay en muchos en mencionar el nombre de Jesús? No, es que está mal visto en la sociedad y que si yo en una cena, en una reunión social. Bueno, recuerda las palabras del Señor. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también lo voy a negarlo, me voy a avergonzar de él delante del Padre. Pero el que dé testimonio de mí delante de los hombres, bueno, yo voy a dar testimonio de él delante del Padre. Por tanto, la predicación del Evangelio es directa y nunca sacamos de la predicación la cruz. Todavía existe lamentablemente un remanente de una idea de no hablemos de la cruz. El otro día justamente me decían, no, es que hay personas que dicen que se han alejado de la iglesia porque no les gusta oír hablar de la cruz, porque no les gusta oír hablar del infierno. Entonces tal vez no tenemos que predicar de eso. Bueno, entonces no predicamos el Evangelio. Porque no le gusta. No, pues no es lo que me gusta, no me gusta. Predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. A Jesucristo y a Jesucristo crucificado. No nos podemos dejar engañar por lo que quiere el mundo. No es que a la gente no le gusta que le hablen de esto. Bueno, qué pena. Yo voy a hablar de mi Señor. Y voy a hablar de mi Señor crucificado. Y voy a hablar de la sabiduría de la cruz. Y voy a hablar de cómo la cruz es el único camino que conduce a la gloria. Tú quieres llegar a la gloria, pero no quieres pasar por la cruz. Lo siento. No existe. Eso no existe, por más que te lo hayan querido vender. Me presenté ante ustedes débil y temblando, de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y queremos efectivamente convencer, porque esa es la predicación. Yo no predico para, por si acaso. No, yo quiero transmitir la verdad de Dios. Yo quiero transmitir el conocimiento de Dios. Yo quiero transmitir la gracia de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Procurando que sea Dios el que actúa, porque si creo que soy yo el que va a convencer, si creo que soy yo el que tengo las grandes palabras que van a convencer, entonces no voy a llegar absolutamente a nada. Oye, a veces es impresionante porque uno escucha alguna predicación y dice, la verdad que humanamente esta predicación es tan floja, tan fofa, tan poca cosa. Y sin embargo después te enteras cómo una persona escuchó esa predicación y se convenció. ¿Por qué? Porque Dios utilizó a esa persona como instrumento. Lo que hizo esa persona fue ofrecerse como medio, ofrecerse como herramienta para Dios. Aquí estoy, Señor, ¿qué tengo que hacer para hacer tu voluntad? Abre la boca y predica el Evangelio, y yo me encargo del resto. Esta es la maravilla de la predicación, porque no es una acción realizada con nuestros talentos, con nuestra categoría. No, es realizada con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios. En la segunda lectura, obviamente en este día en que celebramos el martirio de San Pablo, entramos justamente en esa narración del martirio en el Evangelio y leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encarcelado y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte,
y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. En esta memoria del martirio de Juan el Bautista tenemos que recordar, en primer lugar, que el motivo del martirio de Juan el Bautista es la defensa del matrimonio. Esa defensa del matrimonio que hoy también le cuesta la cabeza a muchos, porque qué mal visto está que hables sobre la santidad del matrimonio. Qué mal visto está decir: «No, mira, esos dos no están casados, ese señor está casado ya». Ellos lo que hacen es vivir en adulterio. ¡Oh, horror! Y te linchan. Bueno, uno tiene que sentir la tranquilidad de saber de qué lado está. Del lado de Juan el Bautista, que fue martirizado, que le cortaron la cabeza por defender el matrimonio, o del lado de Herodías, de Herodes. No sé tú, pero yo no quiero estar de ese lado. Yo no tengo interés de estar de ese lado. Si tú quieres estar de ese lado, no, porque es que el matrimonio no... Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Punto. Si tú encuentras que tu opinión es más grande que la palabra de Dios, bueno, hermano mío, entonces tal vez seas tu propio Dios. Tal vez tú seas tu propio Dios. Tal vez eres más sabio que Dios. Yo prefiero escuchar la palabra del Señor. Prefiero escuchar a mi Señor. De verdad que prefiero escucharlo a Él. Y prefiero defender lo que Él me enseña y no defender lo que defiende el mundo. Y claro, hoy en día nos encontramos con que son tantos los que están en contra. Juan el Bautista había sido encarcelado, encadenado además. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Es una situación que clama al cielo. No solo que ha tomado por mujer a quien no podía tomar por mujer, sino que además ha tomado por mujer a la esposa de su hermano. Ya la situación es horrorosa, ya la situación es escandalosa. Y efectivamente es muy triste cuando uno escucha cómo dentro de las mismas familias ocurre esto. No, es que se casó con la hermana. No, es que se casó con la sobrina. No, es que se casó con la prima. Bueno, son situaciones verdaderamente lamentables y penosas. Muy penosas. Porque muestran efectivamente el poco respeto que existe por la familia. Porque es evidente que se van a producir divisiones, es evidente que se van a producir peleas, es evidente que se van a producir malestares. Y es el modo de decir del corazón: a mí no me importa, yo hago lo que quiero. No me importa el resto, no me importa el sufrimiento del resto. Y eso es lamentable. Juan era valiente y le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y por eso lo mandó a encarcelar. Herodías, que era la esposa de Filipo y que ahora estaba con Herodes, sentía por ello gran rencor.
gran rencor. Es el rencor que ves en el mundo, ¿eh? Oye, a mí me ha pasado de personas que me han mostrado un rencor gigantesco. ¿Y por qué? Por predicar la palabra del Señor. Por decirle, no, mira, tu matrimonio no es válido, lo siento mucho. ¡Oh! Y el odio y el rencor. Mira, yo no voy a vender a mi Señor. No lo voy a vender ni por ti ni por nadie. No lo voy a vender. Prefiero que el mundo me odie, pero no estoy dispuesto a predicar otra cosa que no sea la palabra del Señor. El rencor de Herodías, lo ves en el mundo. Lo ves en el mundo contra la iglesia cerrada, la iglesia que no se moderniza, la iglesia que no sé qué. La iglesia que repite la palabra de Dios. La iglesia que repite la palabra de Dios. Si no la quieres, si no te gusta, si no la quieres aceptar, esa es tu decisión libre. Pero lo que no se puede pretender es decir, yo creo en Dios, pero a mi manera. No, yo creo en Dios, pero en esta parte no creo, porque yo elijo lo que creo y lo que no creo. Bueno, entonces tu propia fe, tu propia iglesia, tu propio Dios, que además es ficticio, porque te lo inventaste tú. Tu imaginación fue la que se lo inventó. No podía quitarle la vida a pesar de ese rencor, porque Herodes miraba con respeto a Juan. Sabía que era un hombre recto y santo, y por eso lo tenía custodiado. Lo oía hablar y quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. Esas personas que efectivamente les gusta oír la palabra y les llama la atención, pero no doblan el corazón, no doblan el corazón a la palabra de Dios. Herodes, tienes que tenerlo claro, es un personaje asqueroso, verdaderamente asqueroso. Por algo nuestro Señor Jesucristo no le dirigió ni una sola palabra, ni una sola palabra. El día de su pasión estuvo delante de Herodes y ni siquiera levantó la mirada para verlo, y no le respondió nada. Pero llega el cumpleaños de Herodes, que ofrece un gran banquete, y la hija de Herodías, no sabemos quién era la hija de Herodías. Dice el Salomé, sí, pero no sabemos de quién era hija. No era hija de Herodes, era hija de Herodías. Herodías nos dice que era la mujer de Filipo, el hermano de Herodes. Lo máximo que podemos suponer es que era la hija entonces de Filipo. Que entonces estamos hablando de la sobrina de Herodes. Posiblemente era una hija que que había tenido antes, que habrá tenido otros esposos, esta Herodías, y que venía así, ¿no?, por la vida como vienen muchos, ¿no? Un hijo con uno, un hijo con otro, un hijo con otro, y otro con otro, y con otro. Un hijo por aquí, un hijo por allá, un hijo por allá, como muchos realizan en este mundo hoy. Pero hay la posibilidad de que esta hija de Herodías sea la sobrina de Herodes. Y ella hace un baile, y ya sabemos qué tipo de baile. De ese baile que enloquece, que ha enloquecido a Herodes. Y delante de ese baile, ¿qué le dice? Pídeme lo que quieras. ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad tan grande! La boca que habla sin pensar. Y promete varias veces delante de todos, lo que quieras, lo que me pidas, te lo voy a dar. No puedes decir una cosa así. No puedes decir una cosa así. Eso es una acción tan irresponsable, tan pasional, tan visceral, de un hombre que no reflexiona, de un hombre que no piensa, que habla por la emoción, por el entusiasmo. Y esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque la hija de Herodías le va y le pregunta a su madre, y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y nos dice que cuando Herodes escuchó lo que le pedía esta muchacha, se puso muy triste. La tristeza de Herodes. La tristeza de Herodes es una basura, una profunda basura.
como la tristeza de muchos, ¿eh? Tristeza que no sirve para nada, tristeza pasional, tristeza simplemente sentimental, pero que no mueve el corazón. Uy, estoy tan triste por mis pecados, pero no vas a confesarte. Estoy tan triste por esta situación, pero no haces nada para cambiarla. ¿Qué es entonces esa tristeza? Pura falsedad. Pura falsedad. Qué impresionante ver la falsedad de esa tristeza de Herodes. Herodes efectivamente hizo entonces que el verdugo fuera y decapitara a Juan el Bautista, y le entregaron a la joven la cabeza de Juan en una charola. Y al enterarse de esto, sus discípulos, los discípulos de Juan, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Así murió Juan el Bautista, defendiendo el matrimonio. ¿Y tú y yo? ¿Cómo lo vamos a defender? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que el matrimonio es sagrado? Que defender el matrimonio significa tener temor de Dios, respetar lo que es sagrado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.